3, 2, 1. Bien, estamos grabando. Muy bienvenidos al grupo de estudios en diseño y filosofía. Les agradezco muchísimo la participación, el hecho de haberse conectado. Sabemos que no son temáticas fáciles. Hoy, en particular, sábado 20 de mayo del año 2023, nos hemos reunido aquí para dialogar y reflexionar sobre cuestiones vinculadas a el diseño, la comunicación y el vínculo posible con la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica. Venimos desde dos encuentros previos mensuales, el primero que fue sobre observaciones sobre los colores de Ludwig Wittgenstein, el segundo que fue sobre arte y poesía de Martin Heidegger, y para este tercero, seguimos admitiendo gente, para este tercero, en vez de tener dos obras completas, como la de Wittgenstein y la de Heidegger, hemos compartido, si alguno de ustedes no lo ha recibido, porque esto fue en la convocatoria inicial que hicimos hace 2 meses, el preview en PDF de 3 capítulos de 3 obras. ¿Sí? Una de el filósofo esloveno Slavoj Žižek, que es un capítulo denominado Cómo Marx inventó el síntoma, otra que es de el anti-Edipo, ¿sí? Es el capítulo 1, que habla sobre agenciamiento, territorialización, desterritorialización, palabras complicadas que usa nuestro amigo Deleuze, que es de El Anti-Edipo, la obra El Anti-Edipo, cuyo subtítulo es Capitalismo y esquizofrenia. En realidad, El Anti-Edipo es la segunda parte de otra obra que se llama, escrita solo por Deleuze, no por el combo Deleuze-Guattari, que se llama Diferencia y repetición, que es una obra bastante ardua, pero fundamental, porque allí aparece por primera vez la idea de agenciamiento y de los dispositivos maquínicos y el cuerpo sin órganos. No se preocupen si no tienen ni idea de lo que estoy hablando, porque ahora lo vamos a retomar, ¿sí? Y que se continúa con la tercera gran obra que completa este combo de Deleuze y Guattari, que es 1000 mesetas. Dentro de 1000 mesetas está incluido uno de los capítulos más conocidos, más citados de Deleuze, que es Rizoma. ¿Sí? Yo voy a hablar también hoy de otro autor, que no es un filósofo, sino que fue un lingüista, un formalista ruso que se llama Viktor Shklovsky, que tenía la idea de, introduce en el análisis de la obra de arte la idea de artificio, me pareció particularmente pertinente, finalmente, no en este orden, pero sí también he compartido un concepto de un autor del cual yo no soy gran fan, como no soy fan de ningún filósofo postmoderno, pero que me parece que tiene un concepto por demás pertinente e interesante para analizar el tema de la inteligencia artificial, que fue el filósofo francés Jean Baudrillard. De Jean Baudrillard estamos trabajando con su obra Cultura y Simulacro. ¿Sí? Eso es como el combo general que vamos a tener y que vamos a compartir hoy. Bueno, ahí se está sumando bastante más gente. Dicho esto, quiero comentarles otras 2 cositas breves antes de compartir la presentación, que es que cuando yo estaba preparando originalmente esta conferencia me la pidió mi gran amigo Flavio Mamini, que es
que está a cargo de la Cátedra de Tecnología en la licenciatura en Diseño en Comunicación Visual de la Universidad de La Plata, con quien hemos compartido muchas charlas, muchos diálogos, conferencias a lo largo del país. Y haciendo la investigación previa para esta conferencia, que no fue nada fácil, ¿no? Flavio es una persona encantadora, pero así de un día para otro me dice, Carlos, ¿sí? ¿Te armás una conferencia sobre diseño, filosofía, inteligencia artificial? Y yo le dije, bueno, ¿sí? Y bueno, y aquí estamos, ¿sí? Pero mientras estaba investigando, estaba pensando en cómo se le podía dar un andamiaje y un anclaje concreto, porque hay tantísimas cosas que se pueden decir sobre la inteligencia artificial desde una perspectiva filosófica, y de hecho hay filósofos que ya lo vienen hablando, como Zizek, y descubrí, cuando estaba armando el guión, que había, en coincidencia además con el fallecimiento de quien había sido un personaje importante en la historia de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, que es algunos temas que hizo el Indio Solari, y en particular un par que le dedicó a Enrique Sims, que de él estoy hablando, que resumían buena parte de los conceptos que yo quería compartirles hoy. Con lo cual ustedes van a ver que dentro de los 4 bloques que vamos a compartir hoy, entre bloque y bloque, hay la sugerencia para que escuchen un tema musical, que por supuesto no lo vamos a hacer ahora, pero que puede ser una cosa como interesante. Y después, un ejercicio que yo les voy a proponer a ustedes que realicen con inteligencia artificial, que es la posibilidad de tener un diálogo productivo con el algoritmo para producir imágenes, ¿sí? Donde yo les fui pidiendo progresivamente cosas con mayor nivel de dificultad, ¿sí? A ver hasta dónde responde, ¿sí? Bien, dicho toda esta gran introducción, paso a compartir la presentación. Esta presentación, por supuesto, apenas terminemos la charla, así no tienen que estar escribiendo tanto y podemos tener como un diálogo un poco más fluido, por supuesto lo van a tener a su disposición. Si no leyeron los textos o no conocen los autores o hay algo que no estén entendiendo, por favor, levantan la mano, toman la palabra, me lo dicen y lo ampliamos, ¿sí? Bien, paso a compartir la pantalla. Voy a cambiar el diseño, así puedo ver un poco mejor. Bueno, bienvenidos a todos los que se están sumando ahora. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver lo que dice? ¿Sí? Chiquita se ve, no sé, no a pantalla completa. Ok. Bien, sí, me pasa que si lo pongo a pantalla completa los dejo de ver a ustedes, y para mí es importante verlos a ustedes porque a través de cómo ponen la cara me doy cuenta si están entendiendo algo o no. Bien, vamos entonces. Ahí admitimos a 2 personas más. Ok. Gente linda, para los que se acaban de sumar, se está grabando esta presentación, así que lo que se hayan perdido al inicio, luego lo van a poder ver, ¿sí? Les pido sí que si no van a hablar, si pueden temporalmente silenciar el micrófono
porque si no, a mí se me escucha mi voz a través del audio que se abre, ¿sí? Habiliten el micrófono cuando vayan, ahí está, genial, ¿sí? Cuando vayan a participar. Bien, vamos. Les puse al inicio de la presentación cuáles son los conceptos clave que vamos a estar compartiendo. El primero es el concepto de tregua, ¿sí? Un concepto de tregua propuesto en una carta pública, en una carta abierta, donde hubo, muy posiblemente lo conocen, y si no lo conocen, a nuestro buen amigo, no es amigo nuestro, pero bueno, a Elon Musk, que propuso el mes pasado que dejaran de desarrollarse inteligencia artificial con un nivel posterior al chat GPT-4 al menos durante 6 meses, por las consecuencias posibles, no determinables, que podría llegar a tener y los riesgos que implica eh, el desarrollo de una tecnología con consecuencias inesperadas, ¿sí? Luego vamos a trabajar el concepto de cultura y simulacro de Jean Baudrillard, en particular, y hago énfasis en esto porque la inteligencia artificial en la hipótesis que yo les propongo no es otra cosa más que una simulación. No es otra cosa más que una simulación. No es alguien, es algo. Y esto es como muy importante para que podamos entender cuáles son las posibilidades reales y concretas de que la inteligencia artificial tome autoconciencia. El tercer punto es este que yo les mencionaba, que si bien no les he enviado el texto, es la idea del arte como artificio. Y el cuarto, que es el más complejo, es la idea de la inteligencia artificial como máquina deseante, anticipado esto ya por Gilles Deleuze en su obra de 1980, de El Antiedipo. Por último, hay un cruce aquí concreto en la inteligencia artificial en el proceso metodológico de las prácticas significantes, en concreto con el diseño y la comunicación, pero esto también que se puede extender para todo el resto de las artes, ¿sí? Algunos ejemplos concretos y terminamos. Bien, empezamos. Elon Musk, como yo les comentaba, y un conjunto muy amplio de adherentes a lo largo de todo el mundo, pidió a todos los laboratorios que se encuentren desarrollando tecnologías superiores al chat al GPT-4, ¿sí? GPT-4 es lo que está en vigencia actualmente, que interrumpan sus investigaciones al menos por 6 meses, ¿sí? Slavoj Zizek en un video, está disponible en YouTube, después se los puedo compartir, ¿sí? Eh, Le dio una respuesta bastante contundente en el sentido de que, bueno, por si no lo conocen, él es Elon Musk, ¿sí? Y él es Zizek, ¿sí? Filósofo esloveno, un personaje total, ¿sí? Pero muy, muy interesante en sus desarrollos, ¿sí? Tiene como un aspecto medio como de homeless, ¿sí? Y además tiene como algunos tics, es como que transpira mucho todo el tiempo y no puede evitar hacer constantemente, ¿sí? La idea de agarrarse la ropa y de limpiarse la nariz con la mano, ¿sí? Está como gesticulando todo el tiempo, habla un inglés, es un tipo brillante que alterna entre el psicoanálisis, la filosofía pura y dura, el racionalismo clásico, con Lacan, ¿sí? Digo, no, bueno, y el post-marxismo, ¿sí? Eh, no es un bebito de pecho, quiero decir. Eh, pero habla inglés con un acento muy, muy fuerte, casi como provocación, ¿sí? A mí cuando habla inglés me hace acordar a cómo habla inglés Björk, ¿sí? Como con esa cosa, con esa beta, que uno también podría encontrarla en cómo Messi se sigue aferrando al rosarino, ¿sí? Que es como muy interesante en ese desarrollo. Y
CISEC le decía a Elon Musk, ok, usted es uno de los principales encargados en el desarrollo de investigación sobre inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a controlar que si todos los laboratorios alrededor del mundo dejan de hacer investigación en desarrollo de inteligencia artificial, usted también va a dejar de hacer investigación investigación y desarrollo en inteligencia artificial? ¿Qué garantía podría haber? ¿Cómo se instrumentaría el hecho de que haya veedores en este campo? Si usted es uno de los principales beneficiados. Es absolutamente paradójico lo que usted está expresando. Y a mí al mismo tiempo me hizo acordar, voy 2 pantallas para atrás, este pedido que hizo Elon Musk de interrumpir las investigaciones durante al menos 6 meses. Yo cuando compartí esto en la Universidad Nacional de La Plata, claro, los estudiantes tienen 19 años, nacieron en el año 2003, 2004, entonces no entendían absolutamente de lo que yo estaba hablando, salvo mi buen amigo Flavio Mamini, que se mató de risa. Y yo cuando le escuchaba a Elon Musk decir, tenemos que interrumpir nuestras investigaciones en inteligencia artificial al menos durante 6 meses, me hizo acordar a este señor que posiblemente, como nosotros tenemos una edad relativamente afín, posiblemente recuerden quién es. ¿Saben quién es? Pueden abrir Porque es el micrófono. nuevo. Hay que dejar de robar con la Claro, inteligencia sí, sí, artificial. sí, Como los es Por nuestro, 6 meses. sí, claro, es nuestro buen amigo Luis Barrio Nuevo, ¿sí? Entonces, Elon Musk diciendo, tenemos que dejar de investigar en inteligencia artificial, al menos por 6 meses, a partir de la crítica de CISEC, me hizo acordar a, tenemos que dejar de robar al menos por 2 años, del amigo Barrio Nuevo, ¿sí? Que es como de, ¿qué está diciendo, señor? Una cuestión como extraña, ¿no? O en todo caso, digo, no podría Elon Musk decir, no, dejemos todos, sino dejamos nosotros. ¿Sí? ¿Y de qué modo eso se podría supervisar? Es como muy extraño. ¿Sí? Muy extraño en el sentido eh, ¿Qué de... hace los Sí, productos del otro lado? claro, porque estás de los dos lados del mostrador. ¿Sí? Estás realmente estás como de los dos lados. ¿Sí? Eh, es como interesante para pensarlo, ¿no? Interesante para pensarlo en el sentido de este tema de los redondos. ¿Sí? Posiblemente ustedes no lo conocen. ¿Sí? Aquí perfectamente también podría haber ido nuestro amo juega al esclavo, ¿sí? Pero bueno, Blues de la artillería es un tema que le dedicó el Indio Solari a Enrique Sims. En mi opinión es uno de los temas más logrados, pero al mismo tiempo menos conocidos. ¿Sí? Em, con esa pretensión eh, de como mecenas, de progresismo humanista, de interés en el bien de la humanidad, pero que en realidad eh, eh, esconde como una perspectiva sobre el mundo y su desarrollo de consecuencias absolutamente impensadas, ¿sí? Impensadas. Nosotros no conocemos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, esos 3 temas creo que están dentro de esta presentación, ¿sí? Digo, por momentos es como tan hermética la comunicación, por momentos es como tan, o sea, que no sabemos realmente de qué están hablando cuando están hablando. Si es que realmente hay otra tecnología ya desarrollada y quieren ralentizar el desarrollo en el resto del mundo para qué. ¿Sí? Sí coincido con CISEC
en que la idea de tregua, ¿sí? Está muy bien, está muy bien. ¿Sí? Lo que dice H aquí en el chat, ¿sí? Que este concepto de tregua es absolutamente eh, paradójico e imposible de instrumentar. Paso al segundo concepto, que es el de simulacro. Esto en particular implica ciertas cuestiones para con los jóvenes. Se extiende absolutamente a todos, ¿sí? Pero en particular para los jóvenes, que es el borramiento de la diferencia entre lo real y lo ficticio. Horacio dice, en unos años Elon Musk va a decir que lo tuvo escondido. Sí, pero ni hablar. Es que sí, totalmente, de forma totalmente posible. ¿Sí? Decía, el borramiento de la diferencia entre lo real y lo ficticio. ¿Eh? Esto ya lo podemos ver como muy concretamente en lo que tiene que ver con el ensimismamiento y la falta de sociabilidad y la enorme frustración que produce la diferencia entre la vida cuando se realiza en la virtualidad y la pantalla, como por ejemplo en un videojuego, ¿eh? En relación con lo que podríamos denominar la realidad. ¿Sí? Hablaba con una colega durante la semana pasada, que posiblemente más de uno de ustedes debe conocer, que es una experta en diseño, tiene una maestría en diseño transmedial. Posiblemente vamos a estar haciendo un libro juntos, sin que pase demasiado tiempo. Se llama Irene Fernández, que me decía, eso que en algún momento parecía que iba a ser como la norma, ¿sí? De la absoluta virtualidad. No sé si recuerdan una aplicación que terminó fracasando estrepitosamente, que se llamó Second Life, donde vos tenías un avatar que iba recorriendo el mundo 3D y parecía que todo iba a pasar en ese mundo de avatares. Perdón, por si no saben lo que es un avatar, el avatar es como el personaje específico en el que te mueves en el mundo virtual, que tú debes hacer gafas 3D y que iba a haber una alternancia entre ambos mundos, pero que, bueno, por un tema de ancho de banda, por un tema de que además ese espacio se terminó llenando de casinos virtuales y esas cosas, terminó fracasando y ahora hay como una especie de vuelta al nivel más elemental del desarrollo de la tecnología, así como se pasó, me decía Irene, se pasó de les hablo de la arqueología de Internet, ¿sí? En la arqueología de Internet, en el proto-Internet, que teníamos los grandes portales, los que tienen algunos años más se deben acordar de lo que hablo, ¿sí? Como el año 2000, vos tenías grandes portales como el de Yahoo, o grandes portales aquí en Argentina como el de Ciudad Internet, donde tenías 1 millón de imágenes. De eso se pasó a la hipersimplicidad de Google con una pantalla en blanco, con un cuadradito donde con el cursor simplemente ponías un texto, ¿sí? O sea, de los millones y del barroco a la nada. Tenemos otro nuevo paso aquí, bajo propuesta de la inteligencia artificial, que es la posibilidad de chatear a partir de texto, como una vuelta a la unidad mínima. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Sucede lo que siempre sucede con cualquier tipo de desarrollo, que es que hay que estar muy consciente y con una perspectiva crítica de qué es, quién es, con quién estoy hablando y con quién estoy interactuando desde el otro lado. ¿Por qué? Porque hay una pretensión de neutralidad que no es tal. Está bien que la inteligencia artificial trabaja a partir de un hecho de simulación, de absoluta simulación, por eso les decía, no es alguien, es solo un simulacro que estadísticamente, con una excelente posibilidad de previsión, pero que estadísticamente no hace otra cosa más que identificar a través de un trabajo extenso
en este sistema denominado redes neuronales, cuál es la siguiente palabra y la siguiente oración que puede articularse con las oraciones y las palabras precedentes. Pero no hay una comprensión de qué es lo que está compartiendo. En ese sentido, podríamos acompañar la idea del lenguaje de Saussure. La idea del lenguaje como una pura convención. ¿Por qué? Porque en todas las definiciones que yo he encontrado sobre inteligencia artificial está la idea de que que la inteligencia artificial emula o simula el lenguaje natural. Formulado así, el lenguaje natural. Y el lenguaje de natural no tiene nada. Lo único que natural en el ser humano es la potencialidad de desarrollo del lenguaje. Pero el lenguaje es una, retomo definición del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure de 1903, ¿sí? Es una pura forma sin sustancia. Ahora bien, si la inteligencia artificial genera realidades cada vez más mediadas por el simulacro, ¿sí? ¿Qué consecuencias puede tener en la capacidad para tomar decisiones de alguien que no está identificando que eso es una pura simulación? ¿Desde dónde construye sentido la inteligencia artificial? ¿Desde los sentidos dominantes? ¿Desde los sentidos disponibles? ¿Reproduce lo que más se habla en Internet? ¿A quiénes visibiliza? ¿Qué voces visibiliza? ¿Qué voces invisibiliza? Digo, estos son cuestiones como gravísimas para tomar en cuenta, ¿sí? Gravísimas, de que uno no pueda distinguir la realidad de la ficción. Este era nuestro buen amigo Jean Baudrillard. Bienvenido a la gente que se incorpora recién. No importa, no se preocupen si entraron tarde porque se está grabando esta presentación. Seguimos. Posiblemente ustedes recordarán, y si no se los comparto yo, algo que decía Baudrillard sobre la guerra del Golfo, o más precisamente sobre la primera invasión a Irak que realizó Estados Unidos, ¿sí? Que es que en virtud de lo que se compartía de la guerra, de las imágenes que llegaban de la guerra, tuvo él, era como bastante provocador en ese sentido Baudrillard, y así como definió el atentado a las Torres Gemelas como el episodio aerostático, así lo definió, el episodio aerostático más grandilocuente de las últimas décadas, afirmó, de modo sarcástico por supuesto, ¿sí? Que la guerra del Golfo no había sucedido. La guerra del Golfo no sucedió. ¿Por qué decía él la guerra del Golfo no sucedió? No sucedió para el ciudadano medio norteamericano, que lo que veía de la guerra era esto. ¿Sí? La lógica del videojuego. Por si no saben qué son, esos son misiles cayendo sobre Irak. Pero se veía como un videojuego. Entonces estaba esa idea de, miren qué contradicción, ¿no? De la guerra quirúrgica, o de la guerra inteligente, donde a través de una cámara montada sobre los mismos proyectiles se podía identificar y se podía destruir un puente, se podía destruir este objetivo, otro. ¿Sí? Bueno, noticias. Debajo de esa ciudad que tienen ustedes ahí, y debajo de esas luces que están atravesando el suelo, el cielo, había iraquíes, miles de iraquíes. ¿Sí? O sea, la guerra no sucedió para quién, y para alguien que lo veía desde la pantalla, que lo hacía como equivalente a un videojuego. ¿Sí? No había pasado eso, simplemente dispositivos, pantalla, tecnología, triunfo. Pero en realidad, tanto del motivo que había suscitado la guerra, la presunta existencia de armas de destrucción masiva, que no había, pero que no importó, ¿sí? Y la ausencia de imágenes de Bagdad destruida, que no circularon, ¿sí? Sino simplemente como estas
guerra inteligente, ¿sí? Ciudadano medio norteamericano y buena parte de Occidente estamos en la instancia de la guerra jugada como un videojuego. Lo que sucede es que ese borramiento entre lo que es real y lo que es ficción tiene consecuencias gravísimas. Consecuencias gravísimas en la formulación del modo en el cual nosotros podemos pensar al mundo. ¿Sí? Aquí sí va este tema, me parece muy bien, ¿sí? Etiqueta negra, que si bien no fue pensado para Enrique Sims y que muchos han aplicado a un expresidente que tuvimos, ¿sí? Perfectamente podría aplicarse, ¿sí? A más de un líder militar. Perdón, ahí me están hablando por el chat. ¿Sí? Germán Martínez dice, ¿hace un libro con Edgar Morán? Sí, totalmente. ¿Sí? Edgar Morán, para los que no lo conocen, es el que habla del pensamiento complejo. ¿Sí? Sobre las Torres Gemelas también, sobre ese aspecto se llama La violencia del mundo. Bien, bien, excelente. Edgar Morán, énfasis en el cruce entre proponer una nueva forma de pensamiento, que él denomina el pensamiento complejo, a partir de las leyes de la termodinámica. En particular, podríamos trabajar con Morán, nuestro queridísimo colega y buen amigo que ya no está entre nosotros, Maki, hablaba muchísimo sobre esto, en particular sobre la segunda ley de la termodinámica, que es el incremento de la aleatoriedad de un sistema hasta hacerlo colapsar, ¿sí? Que se denomina entropía. ¿Sí? Concepto fundamental. Muchísimas gracias, Germán, por el aporte. ¿Sí? Bueno, sí, el juego de Ender, Tatiana, tal cual. ¿Sí? Había otra película también, pero que es, no sé si, creo que es de los 80 o de los 90, que se llamaba así, Juegos de Guerra. ¿Sí? Juegos de Guerra. El juego de Ender es tremenda en ese sentido porque trabajan con un grupo de chicos y en particular un chico que piensa que están trabajando en un videojuego y estaba en realidad operando sobre la realidad para terminar aniquilando con un exterminio de una civilización completa. Interesante en este sentido. ¿Sí? Quería compartir como pequeño paréntesis este concepto del lingüista ruso de Víctor Shklovsky, ¿sí? En el sentido en el que él comparte esta idea de que todo arte es artificio, y esto que yo mencionaba en el concepto anterior de Jean Baudrillard, de la falsa naturalidad del lenguaje. Esto ya desde Nietzsche, ¿sí? Pero Nietzsche decía, lo humano es todo lo que se opone a lo natural, somos antinaturaleza, ¿sí? Somos como una especie de anomalía. ¿Sí? No quiero con esto entrar como en consideraciones existenciales como la de Camus, que alegaba la absoluta indiferencia del universo para con la existencia humana o cuestiones similares. ¿Sí? Pero a lo que voy es que todo lo que es cultura, todo lo que es sociedad, es puro artificio. ¿Sí? No hay una relación natural entre los signos y las cosas. No hablamos por naturaleza. El mismo lenguaje es una hechura. Hechura en el sentido de que le aplicaba Roland Barthes. ¿Sí? Si no lo conocen, a nuestro buen amigo Roland Barthes, les aconsejo que lean el libro Lo obvio y lo obtuso. ¿Sí? O retórica de la imagen también, ¿sí? Que está muy bien. Una hechura quiere decir que está construido, así lo llamaba Víctor Shklovsky a la idea del arte, dice, es puramente artificial, es algo construido, pero ¿cuál es el objetivo de esa construcción artística, de ese puro artificio? ¿Sí? No es justamente que se vuelva natural y convencional, que reproduzca el sentido común, sino que te saque del sentido común. Esta idea es súper interesante y por eso la traigo. No es que te vuelva
a meter en el sentido común y te parezca que estás hablando como cotidianamente de la pura inmanencia de lo cotidiano, sino que te saque del sentido común, de la naturalización y de lo cotidiano. Estamos, por supuesto, dentro de una perspectiva marxista, ¿sí? Podríamos pensar aquí en Walter Benjamin, en Adorno, podríamos pensar en toda la escuela de Frankfurt. Shklovsky no está dentro de esta línea, pero sí con una idea socialista, ¿sí? Que de aquí se funda, del hecho de que la alienación de la naturalidad tiende a hacer que uno deje de identificar todo lo que es construcción ideológica y lo considere como mera naturaleza. Repito el concepto. La repetición cotidiana, ¿sí?, hace que uno tienda a dejar de identificar lo ideológico dominante, me refiero, como artificio, como hechura, como pura convención, y que lo identifique como pura naturaleza, como que las cosas son así. Esto es lo que Benjamin en el texto de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica llamaba la diferencia entre la superestructura y la infraestructura. No estamos atentos a la infraestructura, no estamos, el común, el ser humano no está atento a la cuestión ideológica que está tejida en la reproducción cotidiana de lo que sucede con el lenguaje, o nosotros mismos en lo que hacemos con el arte y el diseño. Una misión del artista podría ser esa, ¿sí?, el extrañamiento, el sacarte, ¿sí?, del tedio de lo cotidiano y de la reproducción seriada de lo cotidiano para que pueda volver a tomar conciencia sobre sí. O sea, exactamente lo contrario a la idea de un lenguaje natural donde todo fluye y no te das cuenta que lo que es artificial se presenta como pura naturaleza. Interesante. Si no lo conocen, ¿sí?, la obra se llama así, El arte como artificio. Este era nuestro buen amigo Viktor Shklovsky, que me sorprendió mucho porque tiene como cierto parecido con Luca Prodan, ¿no lo creen? Era como muy moderno, ¿sí?, en su momento. Es interesante porque aquí cabría este tema, ¿sí?, bastante fuerte, muy interesante. Digo, no era fácil decir estas cosas, que de hecho por eso en la Unión Soviética, ¿sí?, de hecho muchos de ellos se empezaron empezaron, los que pudieron, ¿no?, empezaron a emigrar. Roman Jakobson fue uno de ellos, ¿sí? Y aquí vamos a uno de los conceptos más fuertes que les quería compartir para hoy. Vamos bien hasta ahora con esta idea de la tregua, la simulación, que el lenguaje no es, estoy haciendo un resumen, que el lenguaje no es natural y que toda producción es convencional y artificial. ¿Preguntas, dudas, comentarios que quieran hacer al respecto? Sí, Marce. Sí, una cosa, con este tema de ChatGPT, que trabaja justamente con esta simulación del lenguaje natural, donde vos podés hablar de manera imprecisa y el sistema trata de entenderte, justamente en Estados Unidos los republicanos están quejándose de la mirada demócrata que tiene ChatGPT. ¿Por qué? Porque habla de darwinismo y no de creacionismo. Entonces están tratando de modificar eso para que sus chicos, cuando busquen cómo se creó el mundo, puedan encontrar la versión más republicana, ¿no? Claro. Entonces esto Sí. del sesgo y el lenguaje natural me parece muy interesante también, ¿no? A mí me sorprendió enormemente, posiblemente lo conocen porque además de ser lingüista y filósofo, ha tenido unos desarrollos como muy importantes, en particular en sus diálogos con Michel Foucault, un pensador crítico, se lleva a las patadas, muy, muy mal, yo no entiendo por qué, pero bueno, se lleva a las patadas con Slavoj Žižek, que se llama Noam Chomsky. Noam Chomsky está muy, muy grande aún, pero sigue estando lúcido. Me sorprendía enormemente en una conferencia el otro día que decía, la sociedad norteamericana sigue considerando en un
60% que el mundo se creó hace 6.000 años. O sea, 6 de cada 10. 6 de cada 10. Y que la idea del Big Bang y de los 6.000 millones de años del universo, y que no somos el fruto divino de la creación y los seres privilegiados en el universo, sigue siendo así. Y que, bueno, que por supuesto la teoría evolutiva es una blasfemia, es una hipótesis incomprobable, y que la existencia de los dinosaurios es una teoría conspirativa. Digo, como para que podamos articular, como para que podamos articular de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando estamos hablando de estas cuestiones de atención con la idea del pensamiento crítico. Bueno, un poco en la misma línea de Jean Baudrillard, ¿no? Bien, voy al concepto más importante que quiero compartir hoy, y con esto ya vamos redondeando, que es posible que nosotros podamos pensar a la inteligencia artificial como una máquina deseante. ¿A qué quiero decir con esto de máquina deseante? Concepto presente en el Anti-Edipo de Deleuze y Guattari. ¿Sí? Ellos plantean, Deleuze y Guattari, que el deseo no se limita al ámbito de lo humano. No se limita al ámbito de lo humano, sino que también puede encontrarse en lo maquínico. Podemos pensar a la inteligencia artificial como una máquina deseante. ¿Qué es una máquina deseante? La máquina deseante tiene que ver fundamentalmente con algo que tiene ciclos de producción, ¿sí? Ciclos de producción, de conexión, de flujo, así lo llama, y ciclos de corte. Producción y corte, producción y corte, producción y corte de pensamiento. En ese sentido es que dice Deleuze que hay un concepto fundamental aquí, que es la idea de el agenciamiento. El agenciamiento tiene que ver con cómo algunas cosas se conectan con otras. En el ser humano, en todo caso, es cómo circula el deseo entre el inconsciente y la conciencia, entre lo que va por dentro y entre la manifestación, ¿sí? Pero que eso también nosotros lo podemos pensar en relación a la producción de sentido maquínica. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, dentro de su misma lógica de agenciamiento y de conectividad, puede llegar a desarrollar conexiones que hasta el momento eran impensables para los seres humanos. Conexión, no siendo consciente de esto, pero puede llegar a desarrollar conexiones que hasta el momento eran absolutamente impensables para los seres humanos. ¿Sí? Por esta capacidad ilimitada de estar realizando agenciamientos, o sea, producción y corte, producción y corte, producción y corte, 24 horas sin cansarse. Entonces, en esta capacidad de procesar y controlar enormes y conectar enormes volúmenes de información, podemos encontrar eventualmente una herramienta para la liberación. Atención con esto, hablo de la liberación en el sentido en el cual lo usa Deleuze. Deleuze, cuando elaboró el Anti-Edipo, lo hizo en un momento posterior al Mayo francés, ¿sí? Considerando el fracaso del Mayo francés. Y él decía, va a sonar un poco brutal lo que yo voy a decir, lo decía también en el sentido de provocación, Deleuze, ¿sí? No hay en la historia revolución que haya triunfado. No existe revolución que haya triunfado. Todas las revoluciones han fracasado. No tenemos nada natural, ni desde la Revolución Francesa, ni desde ahora, en cuestiones que nosotros pensamos centrales como, les pido un poco de tolerancia para esto, voy a un punto, como los derechos humanos. Los derechos humanos no son naturales, decía Deleuze, como provocación, va a un punto, ¿sí? Son
es como la libertad o la conciencia de la libertad. ¿Sí? La libertad, ¿sí?, y la posibilidad de que todos podamos pensar en los derechos y en el hecho de ser libres es a partir de la lucha por la jurisprudencia. Eso es lo que decía Guattari. Que por lo que hay que luchar, ¿sí?, no es por el pretendido estado de pseudo-naturaleza, que en realidad es artificio, es por la jurisprudencia. Allí existe la posibilidad, la esperanza, decía Deleuze, que era un poco pesimista, luego del Mayo francés, en la esperanza por el desarrollo y la consolidación de la jurisprudencia sobre temas como la libertad y el derecho, reside la esperanza de la liberación humana, no de un pretendido estado de naturaleza que en realidad no es tal. ¿Sí? Y con esto me encantaría a mí volver al inicio, ¿sí?, de pensar por qué Elon Musk está tan preocupado porque esto se corte. No por la posibilidad de que surjan nuevas cosas inesperadas, sino que surjan nuevas cosas inesperadas que él no pueda controlar. Lo cual es como muy distinto y puede ser altamente positivo. ¿Sí? Vieron que la idea más extendida que ha circulado a partir de esta carta era la idea del apocalipsis de la humanidad. ¿Sí? Que las máquinas podrían, la inteligencia artificial podría terminar tomando autoconciencia sobre ella misma y decidir cómo en Terminator o en cualquier film u obra apocalíptica, ¿sí?, por el exterminio, la prescindibilidad de los seres humanos. Bueno, en realidad no, pero lo que puede pasar, como se realizan conexiones impensadas y no posibles de controlar, es que haya nuevas formas, nuevos modos de pensar una forma posible de ser del mundo. ¿Eh? Y eso es como interesante. Estos eran nuestros buenos amigos, Deleuze y Guattari, por si no los conocen. ¿Sí? Uno estaba más loco que el otro, ¿sí?, pero una cosa así como, ¿sí?, filósofo, no es que era no académico, pero digamos que era, no es que era antiacadémico, era no académico, Deleuze. ¿Sí? Guattari no, Guattari era biólogo, ¿sí?, pero tuvieron como una dupla creativa ahí que fue como increíble y extraordinaria. Aquí va el tema de Alien Duce, pero aplicado a Elon Musk, ¿no? ¿no? sé si conocen este tema de los redondos, pero en Alien Duce dice desde la TV que no quiere estar jamás en la TV. Digo, si vos sos el productor, ¿sí?, vos sos el dueño de la pelota, ¿sí?, ¿de qué estamos hablando? No podrá ser que de pronto cambien las reglas del partido en una forma que a vos no te convenga. Vamos aquí entonces a el cruce específico con cuestiones metodológicas en prácticas significantes como el diseño, la comunicación y el arte. ¿Sí? 4 problemas. 1, que ya lo hemos trabajado, ¿sí?, el aplanamiento ideológico que emerge de las redes neuronales. Tiende a un aplanamiento ideológico, tiende a lo políticamente correcto, tiende a la reproducción, ¿sí?, de una ideología que no se presenta como ideología, ¿sí?, tiende a la reproducción del sentido común de Wikipedia, tiende a, bueno, ¿sí?, con estas cuestiones. Vean cómo aún así, para muchos sectores conservadores de la sociedad, sigue siendo un escándalo, ¿no? Pero, digo, es absolutamente incuestionable el hecho de que no se puede producir discurso desde ningún lugar. El mero hecho de tomar la palabra, aunque sea desde una red neuronal a partir de un algoritmo, implica una construcción de una forma posible de ver el mundo, que puede visibilizar y hacer más trascendentes algunas y ocultar otras. La siguiente es el simulacro de aprendizaje. El simulacro, hay muchísimas universidades que están muy preocupadas por el tema de la inteligencia artificial, de cómo yo puedo ponerle perfectamente en un algoritmo el hecho de que alguien me diga, por ejemplo, no sé, si yo quiero, decime por favor, le digo al chat GPT, ¿cuál podría ser un posible vínculo entre la inteligencia artificial y el antiedipo de Gilles Deleuze? Te lo tira. ¿Sí? ¿Qué tan correcto sea eso? ¿Qué tan incorrecto? Si yo quiero simular que estoy desarrollando algo, puedo hacer pasar por algo que pretendidamente implica
un hecho de aprendizaje, pero que en realidad es una simulación de aprendizaje, porque quien ha estado detrás de eso en realidad no ha aprendido absolutamente nada. Ahora bien, esto también va desde nuestro lado, de quienes seamos docentes, ¿sí? Que es que si yo conozco al alumno, si yo sé quién es Pablito, Juan, María, quien sea, y hablo con el estudiante y leo su texto, yo muy prontamente puedo darme cuenta que Pablito no escribió eso sobre inteligencia artificial y el concepto de rizoma. Pero si yo estoy haciendo como una especie de corrección y vínculo automático de 7, 7, 7, 7, se me va a pasar de largo. Se me va a pasar de largo. Y el último, que es como la gran amenaza, lo que supuestamente preocupa a Elon Musk y muchos otros, que es primero la destrucción del mundo, y la pregunta que está circulando, que es, ¿va a seguir existiendo el diseño? Si la inteligencia artificial puede producir tantas cosas, ¿por qué los diseñadores y los artistas seguiríamos teniendo un espacio en el mundo? Mi hipótesis aquí es que efectivamente el mundo se puede destruir. Va a sonar re pretencioso esto que voy a decir, pero no. Pero el diseño no. Mientras haya mundo, va a seguir existiendo el diseño. Estas son algunas pruebas que yo le pedí a la inteligencia artificial en el desarrollo específico de visualidad, en un sentido progresivo, que es, uno, hacemos una obra de Van Gogh al estilo de Van Gogh, pero con Van Gogh llorando. Bueno, qué sé yo, podría ser, no está tan logrado en la pincelada, se puede ver como lícito, pero a ver, subamos un poco el nivel de complejidad. Todo esto que yo les estoy comentando tarda aproximadamente, las versiones más complejas las desarrolla en aproximadamente 3 segundos, ¿sí? Desde que vos le entras las instrucciones. Cuanto más preciso obviamente lo que te ofrece. Pasemos de Van Gogh llorando a, ¿qué pasa si Van Gogh fuera un robot y fuera un bebito? ¿Sí? Si fuera alguien como, ¿sí?, un bebé cyborg llorando. Haceme Van Gogh bebé cyborg llorando. Van Gogh bebé robot. Van Gogh bebé robot. La inteligencia artificial tiene esto, de que nunca reproduce lo mismo. O sea, vos le pedís 20 ensayos distintos sobre inteligencia artificial y rizoma y te hace 20 ensayos distintos. Y si vos le pedís 20 cuadros distintos, te hace 20 cuadros distintos. Sigue Van Gogh bebé robot. Y otra posibilidad. Y otra. Pero haceme a Van Gogh bebé robot mordido por un zombie. Y nueva capa, ¿sí? Van Gogh bebé robot mordido por un zombie. Y veamos como otra posibilidad. Pero además de la obra pictórica, también puede hacer obra fotográfica. De hecho, se armó un lío enorme con el tema del premio Pulitzer fotográfico, ustedes lo deben conocer, que premiaron una obra generada por inteligencia artificial, ¿sí? Pero yo podría correrme de esto y les digo, a ver, haceme una fotografía de Van Gogh transgénero. Van Gogh transgénero. No, pero a ver con un poco más de color. Haceme a Van Gogh transgénero como si estuviera fotografiado por Mapplethorpe para la tapa de un disco de YouTube de los 80. Y sigue. Uno podría decir aquí, bueno, ¿qué cosas son problemáticas de esta? ¿Qué cosas son problemáticas de esta? Para mí, opinión, puede convertirse en una muy importante herramienta para la investigación previa. Pero como las cosas que ya existían, un diseñador que trabaja a partir de una investigación previa y no de la mera producción formal, que trabaja a partir de un concepto, de una investigación, puede usar a la inteligencia artificial, un estudiante también. Digo esto para producir textos como para producir imágenes. Como somos
diseñadoras, diseñadores y artistas, lo digo en este sentido, para el trabajo previo, la investigación, la exploración y la experimentación, teniendo en cuenta siempre todas estas cosas que hemos mencionado, ¿sí? A partir del mero hecho de que la inteligencia artificial no puede, por el momento, tomar autoconciencia, porque no es alguien, es algo, ¿sí? Mientras haya mundo va a haber diseño. Mientras haya mundo va a haber diseño, ¿sí? Y además, la inteligencia artificial tiene un límite. Tiene un límite la inteligencia artificial. Yo estuve tratando de fracturarla, ¿sí? De que llegue a un punto paradójico. La primera vez me costó bastante, la segunda un poco más, la tercera lo pude hacer en 3 preguntas, ¿sí? Donde evidenciaban la paradoja entre la producción de la primera pregunta y la segunda pregunta, ¿sí? Si vos hablas mucho tiempo, no sé si habrán hecho la experiencia, pero si no se los comparto, si vos hablas mucho tiempo con una inteligencia artificial, en un momento empieza a desvariar. Se convierte en una especie de esquizoide. Dejan de tener sentido las cosas que dice. ¿Por qué? Porque es incapaz de olvidar. La memoria artificial es incapaz de olvidar. Hay una cuestión básica y elemental que hace a la inteligencia del ser humano, que es, Borges hablaba muchísimo sobre esto y le ha resultado absolutamente fantástico, sorprendente, que es que uno no elige qué olvidar. ¿Cuál es el algoritmo del olvido? ¿Sí? De esta charla que estamos teniendo ahora, ¿cuánto te vas a acordar mañana, pasado, la semana que viene? ¿Te lo vas a acordar dentro de 10 años? ¿Sí? De algo que pasó en tu más tierna infancia. ¿Sí? ¿Cuánto de eso vas a olvidar? Bueno, la inteligencia artificial por el momento no puede hacer eso. No hay, hay algoritmo para la conectividad, pero no para el olvido. ¿Qué dejo de tomar de lado de ese volumen que se va haciendo cada vez más enorme y enorme y enorme y enorme? Si lo que me queda es lo relevante. ¿Qué es lo irrelevante de todo lo relevante? Como la inteligencia artificial no puede dimensionar esa cuestión de qué olvido, ¿sí? O aleatoriamente qué olvido, ¿eh? Ahí se produce un límite de la inteligencia artificial, ¿sí? Perdón, ¿no estaba hablando? Ah, sí, se conectó una persona más. Un límite, de la inteligencia artificial. Y, bien, el tema jijiji para esto, porque es como el momento épico del debate sobre inteligencia artificial. Una última cuestión, que es la que les quiero compartir a modo de síntesis, que es la siguiente. Por el momento, el desarrollo de la inteligencia artificial está en el orden de la participación en la cotidianidad como si fuera un nuevo dispositivo que acaba de aparecer, pero que no sabemos cómo va a terminar reconfigurando nuestras ciudades. Para mí, hipótesis personal también, es similar a las consecuencias que tuvo. No la idea de un dispositivo bélico maquínico, como puede ser en Terminator, sino próximo a la revolución que puede haber incorporado la aparición del tren o del automóvil en las ciudades. Va a cambiar muchos procesos, sí, realmente va a cambiar muchos procesos, los modos en los cuales hacemos las cosas, pero como siempre lo fundamental aquí es la perspectiva no inocente, el rechazo a toda idea de naturaleza, la reflexión crítica y la sospecha sobre toda promesa mesiánica de cualquier nueva tecnología. ¿Sí? Bien, era lo que tenía para compartir hasta el momento. Ahí dejo de presentar. Vamos a volver a... muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Fue, como ven, como bastante ardua la presentación de tantos conceptos y tantos autores, pero gracias. En relación al diseño, me gustaría escucharlos. Gracias. Me gustaría escucharlos ahora a ustedes. Sí, Marcelo, levantaste la mano. Hagamos el sistemita este de levantar las manos, que está buenísimo, así no nos superponemos. Gracias, Jonathan. Sí, Marce. ¿Estás muteado? Ahí estoy. Bueno, hoy estoy yo medio acá como parte integrante de la Asociación de Dibujantes de Argentina y miembro de la Comisión de Inteligencia Artificial, donde venimos trabajando con preocupación todos estos temas, sobre todo en esta última parte donde está esta posibilidad de encargar una imagen y devolverla según el pedido que vos hagas a través de los prompts. Y el tema que nosotros estamos dudando si es una herramienta en el sentido específico de esto, ¿no? Estamos pensando más que lo que te entrega es un producto. Y es un sistema sustitutivo de la profesión. Por eso no estamos tan contentos. Y sobre todo porque parte de un robo de imágenes de todos los fotógrafos, dibujantes, ¿no? Me centro en esto, pues también en locutores y un montón de cosas, para poder entrenar estos modelos. Que la palabra entrenamiento también es una palabra humanizante del sistema. En realidad no es un entrenamiento, sino que es una clasificación y una compresión a nivel píxel de cada una de las imágenes que están disponibles en Internet. Pero que todas tienen derechos de autor. Entonces, lo que a uno le devuelve el sistema es una imagen realizada con millones de otras imágenes de pedacitos diminutos que rompen un poco la estructura de copia, el llamado copia como lo entendemos en el mundo natural, digamos, pero que está para nosotros violando justamente los derechos de autor. Y de hecho, el resultado de esa imagen no se puede registrar como obra en derecho de autor. ¿Por qué? Porque lo hace una máquina. Para que pueda ser registrado como obra, lo tiene que hacer una persona humana. ¿Tá? Entonces, acá se dan como dos aspectos muy importantes para nuestro parecer, que es el robo. Uno puede saber si fueron utilizadas tus imágenes, después les puedo pasar el link para saber cómo hacerlo, en el entrenamiento de estos sistemas, y bueno, mías y de muchísimos otros ilustradores han sido utilizadas para entrenar. Por lo tanto, hoy vos podés pedir que, por ejemplo, para nombrar un dibujante conocido como Altuna, vos podés pedir una imagen de una modelo, de un chico, de una situación de historieta al estilo de Altuna y el sistema te lo va a devolver. Por lo tanto, ahí aparece un grave problema, digamos, ético en relación a las inteligencias. Entonces, bueno, esto es un poco algo que tiene que ver con la diferencia entre herramienta, que es algo que te permite realizar una tarea, y esto que te devuelve ya la tarea realizada. ¿Ah? Más allá de que uno le pueda pedir modificaciones, ¿no? Es como uno va a un restaurante, pide un plato, te lo devuelven, pero vos no sos chef por hacer ese plato. ¿Tá? Te devuelve un producto terminado. El chef no es una herramienta, el dibujante no es una herramienta. Entonces, ahí aparece esta cuestión debatible que justamente yo estaba mirando de Baudrillard La transparencia del mal, que es una serie de ensayos, y ahí nos llama el Xerox y el infinito, donde él habla que aparece la inteligencia artificial como una sustitución de la inteligencia humana, donde nos tranquilizamos y decimos, bueno, ahora que piense la máquina, ¿no? Ahora que dibuje la máquina, ahora que fotografíe la máquina, yo ya no tengo que hacer más esto y lo único que hago es disfrutar del espectáculo de la inteligencia del sistema. ¿Tá? Entonces es muy seductor, ¿no? Es el canto de las sirenas, nos está enganchando a hacer algo y disfrutar de algo que en el fondo nos está eliminando, ¿no? Como personas pensantes, personas activas, artistas, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso era un poquito para redondear esto de esta última parte específicamente de lo que mostraste, ¿no? Sí, a mí en ese sentido me parece que antes que una cuestión ética, muy bueno el chat, que antes que una cuestión ética, hay aquí una cuestión más aparejada a lo que tiene que ver con la infracción de las normas, ¿sí?
de las leyes, digo, ¿sí? Infracción de las normas y de los valores, ¿sí? En ese sentido, me parece que es un problema más, en filosofía nosotros lo llamaríamos un problema, no un problema ético, sino un problema deontoaxiológico. La deontología, como lo que tiene que ver con eh, todo lo que implica el ejercicio de la práctica profesional, y la axiología como la cuestión de, más allá de que una ley no esté escrita, de que una norma no esté escrita, normas que se mantienen, pero que no están escritas en ningún lado, que están siendo absolutamente avasalladas, ¿sí? El tema, como siempre aquí, es el tema del poder. Sí, efectivamente, esto que hace la inteligencia artificial es así. Ahora, ¿qué posibilidad hay de que esto pueda cesar en su desarrollo? O sea, ¿quién tiene suficiente poder para poder ponerle el collar a ese perro? Digo, porque estamos hablando de algunas de las megacorporaciones internacionales más poderosas del planeta. Esto no es como cuando, yo muchas veces lo escuchaba en ese sentido, bueno, los artistas no se tienen que alarmar, porque es como cuando surgió la fotografía, que las academias nacionales de arte decían, matan al arte. Bueno, no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver, porque el fotógrafo, Daguerre, Muybridge, no se metían en la casa de cada uno de los seres humanos y tomaban todas las obras de arte y con eso generaban fotografías. Hay como otra cuestión aquí. Lo que sí me parece como interesante es, en tanto para la producción de textos tenemos este límite, que es la imposibilidad de sostener diálogos muy extensos por la imposibilidad del olvido. Y por otro lado, que si bien esto se va a seguir perfeccionando, para nosotros, profesionales de la imagen, es fácilmente identificable, relativamente fácilmente identificable, una producción visual de una inteligencia artificial, sí, sabiendo que realmente va a ser muy difícil que se pueda legislar y operar de modo restrictivo en contra de esto. Para mí directamente sería deseable por imposible, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar a partir de esto? ¿Sí? Cómo eso reconfigura mi trabajo. Yo en estas producciones visuales que acabo de compartir, no tanto en las de la parte fotográfica, en las cuales por el momento la inteligencia artificial es muy torpe en hacer manos y ojos, ¿sí? Al instante, te das cuenta. Yo cuando vi la fotografía del Pulitzer premiada digo, bueno, no sé quiénes eran esos jurados, pero era como evidente que esa fotografía no está desarrollada por una IA. Pero lo comparto también porque, perdono a los jóvenes que van a quedar afuera de esto, pero buena parte de las producciones visuales y pictóricas de la IA a mí me hacen acordar lo voy a escribir acá en el chat, para los que no lo conocen lo puedan googlear. ¿Se acuerdan qué era esto? Se parecen a los póster Paxa de los años 80. Tienen como esa especie de artificialidad ochentosa de aerógrafo y gradient. ¿Sí? Tienen como esa cosa, como, ¿sí? Tienen como una cuestión como muy evidente en su realización. ¿Sí? Es que en la carga de Midjourney, que es creo que a la que te referís, el sesgo justamente fue elegir a aquellos ilustradores que son como más, que van más por lo bello, ¿no? Por la cosa casi más publicitaria, ¿no? Entonces el resultado tiene ese sesgo también. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Pero así como a mí no me preocupa, es como comer comida de microondas, dice Joao, ¿sí? Bueno, yo en realidad diría que sería como
si los restaurantes y la comida hogareña fuera reemplazada por máquinas expendedoras de ramen automático, ¿sí? Es como un poco más grave que el microondas, ¿sí? En ese sentido, estoy como de acuerdo con lo que dice Marcelo, como de la abierta infracción de cuestiones normativas y de valores, ¿sí? Es un avasallamiento en ese sentido. Sí, Horacio. Está muteado, Horacio. Ahí va. Sí, en ese sentido yo pienso que hay, que puede ser por ahora también que sepa microondas, ¿no? Pero por otro lado, esto viene arrastrando como que se hace cada vez más necesario un corte entre esa ficción, ¿no? Y el mundo de este lado. No sé si es un poco de lo que hablabas vos antes. De todas maneras, y con respecto al tema de los derechos de autor y eso, creo que venimos ya desde un problema de soberanía de datos que data de hace un buen rato. Si mirás ahí en YouTube hay una conferencia de Maldonado del 2014 que habla de eso, que está muy interesante, ¿no? Y no solo en el sentido de derecho de autor, sino que bueno, ya sabemos de cómo se invadió nuestra libertad, nuestra intimidad y todo con respecto a eso, ¿no? Y ahí hay, creo que una problemática gigante que viene desde hace rato y no la hemos podido resolver. Esto viene también junto con las fake news, con todo el fake que puede producir la virtualidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo por eso señalaba algunos riesgos de la filosofía postmoderna en su carácter celebratorio de que aparentemente iban a traer cosas. Hablo concretamente de autores como Gianni Vattimo, ¿no? Era como los enormes beneficios que iban a traer la extensión de Internet, donde a través de lo que él denominaba una hipotética democratización de la información, todos íbamos a poder acceder a todo, ¿sí? Entonces íbamos a estar como más conscientes todo el mundo de todo, poder acceder a conocimiento sin necesidad de trasladarse físicamente a algún lugar, poder enterarnos de todo lo que pasaba en el mundo. Nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo, pero en un mundo de ficción. No en el mundo con aroma y con dolor, ¿sí? Eso es como toda una cuestión enorme. Por eso yo había traído estos dos conceptos, ¿sí? La idea del simulacro y la falta de una frontera clara de identificación de cuando hablamos de lo ficticio y cuando hablamos de la realidad, y la imprescindible necesidad de jurisprudencia, ¿sí? De la cual hablaba, en relación de esto que dice Marcelo también, de la cual hablaba Guattari. Guattari es alguien que cuando uno, Deleuze, perdón, ¿sí? Deleuze y Guattari en realidad, Deleuze es alguien que cuando uno lo lee, inmediatamente parece que es un absoluto esquizoide, que está completamente loco, ¿sí? Pero en realidad está hablando de cuestiones como muy, muy concretas. Tiene como propuestas como muy, muy concretas. Lo que pasa es que tiene a veces un modo de expresarse un poco no, absolutamente disruptivo, ¿sí? Acompañando esta idea de que para integrar una idea, primero se tiene que proceder a una desintegración, ¿no? Por eso es que a veces es como tan arduo. Pero la propuesta concreta de Deleuze es esa, como el énfasis en la necesidad de jurisprudencia al respecto, ¿sí? Que aquí ni hablar, ¿sí? Porque es que como que simplemente las cosas suceden y no se puede legislar al respecto porque como cambia todo el tiempo, ¿sí?
esto plantea desafíos enormes, no solamente para nuestra práctica profesional, sino para cuestiones como la educación. ¿Sí? No hay legislación. ¿Sí? Por el momento no hay legislación al respecto. ¿Sí? Recién el año pasado empezó el debate en algunos países sobre qué se hace con, como lo llaman los españoles, los conocimientos en DVD. DVD son los DVDs. ¿Sí? ¿No? Como venimos, pero con un delay entre lo que es la legislación y la aceleración de la transformación tecnológica enorme, enorme. Sí, de hecho, yo cuando empecé a elaborar esta presentación, estábamos con el chat GP3 y cuando di la charla ya estamos con el chat GPT-4. O sea, ya, entre que empecé a hacer la charla y la terminé, ya cambió. ¿Sí? Es posible que en este momento también esté transformándose. ¿Sí? Elon Musk en su carta dice que no puede quedar en manos de líderes no electos. O sea que la solución es política. Sí, siempre es política. ¿Sí? Siempre la cuestión es política. Coincido totalmente. Yo, de todos modos, le creo tanto a Elon Musk como le creo a Luis Barrionuevo. ¿Sí? Pero bueno. ¿Algún otro concepto que quieran compartir? ¿Alguna idea? ¿Algún énfasis? ¿Sí? ¿Algún vínculo? Sí, Marce. Está muteado, está muteado. No, digo que yo puedo seguir con este tema. Dos temas. Uno con el tema de educación. Un profesor de programación de España contaba que se dio cuenta que sus alumnos estaban entregando trabajos realizados con ChatGPT de programación. Entonces se la agarró y corrigió también con ChatGPT. Entonces llegó a clase y dijo, bueno, mirémonos un rato los unos a los otros porque ustedes hacen el trabajo con el programa y yo corrijo el programa. Entonces nadie aprende nada, nadie hace nada y ese es el gran peligro al que por ahí nos estamos encontrando, ¿no? Exactamente de eso hablaba cuando hablaba del simulacro de enseñanza y aprendizaje. El simulacro, que es de ida y vuelta, ¿no? Simulacro de enseñanza y aprendizaje. Exacto. Y esto que decís también es así, a la mañana pensás una cosa, a la tarde pensás otra, ¿no? O sea, porque cuando lees un testimonio o escuchás algo, y una cosa de las que está pasando acá, de esto que decías, del paso previo que pueden utilizar los diseñadores antes de terminar el trabajo final, lo que está pasando justamente es que los mayores damnificados son, en el campo de ilustración, son todos los que hacen diseños y bocetos para videojuegos, por ejemplo, que era una rama muy grande que se abrió, y que, bueno, están siendo obligados a usarlas, ¿no? Entonces, un comentario de un joven ilustrador decía que está muy deprimido porque se pasa 8 horas prompteando, o sea, escribiendo, en vez de dibujar. Y después lo que hace es retocar los resultados para mejorarlo, ¿no? Pero, en definitiva, lo que él hacía quedó absolutamente anulado, ¿no? Así que, bueno, después por el chat, si me permitís, le voy a pasar un link a una conferencia que hicimos. Dale, excelente. De derechos e inteligencia artificial con una abogada que se especializa en este tema, que trabajó en el Comité de Ética de DALI y que, bueno, tiene mucha información interesante para dar. Lo dejo acá en el chat por segundo. Perfecto, dale. Muchísimas gracias, Marce. Ahí, Germán dice, esa es la cosa, consumidores y medicados. Bueno, qué raro que a partir de todos los desarrollos de estas megacorporaciones, los que nos terminamos jodiendo nuevamente somos los pobres, ¿no? Creo que no había pasado nunca en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Pero bueno, o sí, esa era la norma. Pero bien, nada, si bien nuestro buen amigo Deleuze no era como la persona más optimista del mundo, creo que también aquí hay como una perspectiva positiva que nosotros le podríamos encontrar al tema, más allá de identificar todos los enormes y críticos problemas que la inteligencia artificial puede tener. ¿Sí? Muy bien, gente linda. Yo diría que por esta mañana terminamos aquí, ya vamos 1 hora y media casi. Horacio, ¿sí? ¿Estás muteado? Va a hacerme un cartelito que diga está muteado. Perdón, sí. No, una última cosita, que ya que hablaron de consumidores,
creo que la relación con el consumo también es re importante, ¿no? En esto. Ahí creo que es una parte de lo que nos lleva a todo esto. Totalmente. Fíjense también cómo en ciertos discursos, ¿sí? Políticos partidarios se ha pasado, de esto hablaba Baudrillard, ¿sí? En los años 90, se ha pasado de la idea de la categoría de ciudadano a la categoría de consumidor. ¿Sí? Es como interesante pensarlo, como si remotamente fueran algo similar, ¿sí? Como si, o sea, terrible, ¿no? ¿Sí? Como sí. definir la existencia a partir del consumo, ¿sí? Es como vivir muerto. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Bien, ahí ha pasado nuestro amigo, ahí está, un par de links, Marcelo pasó uno, ¿sí? Débora, ¿sí? ¿Levantaste la mano? Yo primero quería agradecerte, Carlos. Es la primera vez que participo y trataba, mientras vos comenzás la charla, de hacer algo. Está muy bien. Me hubiera gustado tener para ordenar un poquito más los autores y todo eso, pero bueno, fue medio así como te había visto antes la publicación en Facebook. Nada, súper interesante el tema. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. La próxima vez estar más preparada. Dale, perfecto. Cariños desde Berlín, a propósito. ¡Desde Berlín! ¡Wow! Mirá, Sí. nos hemos vuelto internacionales. ¿Sí? Y yo pensé que viajaba mucho porque una vez fui a Paysandú. Bien. Bueno, gente linda, mil gracias a todos, a todas y a todos por participar. Miren, ya son 12:30 y seguimos hablando de filosofía. Muchísimas gracias a todos. Les comparto en vivo por YouTube, si es posible, y si no, a través de un link, la grabación de este encuentro. La verdad, un placer y un honor. Ustedes saben que yo tengo como bastante experiencia en estas cosas, pero aún así, cada vez que lo hago, no puedo evitar como ponerme muy, muy ansioso y como muy nervioso, y la verdad que salió como muy, muy bien. Bien, saludos para todas y todos, que estén